Hay cosas que parecen inofensivas entre dos personas, pero en el mundo espiritual pueden cambiarlo todo. Lo que haces en la intimidad puede unir tu alma al cielo o atarla al infierno. Hoy te mostraré las 4 cosas que Dios dice que nunca debes hacer. Pero antes de hablarte de los errores, déjame contarte una historia que quizás se parezca demasiado a la tuya. A veces entendemos mejor lo espiritual cuando lo vemos reflejado en alguien más. Escucha esto. Ella se llamaba Daniela. Tenía 26 años y había crecido escuchando sobre Dios, sobre esperar, sobre guardar su corazón. Pero un día, conoció a alguien que parecía diferente. No era como los demás. Tenía palabras suaves, miradas que parecían promesas. Y un vacío parecido al suyo. Al principio, todo era pureza, respeto y ternura. Oraban juntos, hablaban de sus sueños, compartían sus miedos. Pero con el tiempo, las fronteras se fueron borrando. Una caricia inocente se convirtió en costumbre y la costumbre en necesidad. Daniela no lo notó al principio, pero algo comenzó a cambiar en su interior. Su oración perdió fuerza. Su adoración se volvió silenciosa. Ya no sentía esa conexión con Dios como antes. Era como si una neblina hubiera cubierto su alma. Una noche, mientras estaba sola, sintió el peso de todo. Recordó las palabras que una vez había leído: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y comprendió que ya no veía con claridad. No porque Dios la hubiera abandonado, sino porque ella había dejado entrar sombras en su santuario. Lloró. No por culpa, sino por vacío. Por darse cuenta de que había cambiado algo sagrado por algo temporal. Que lo que debía unir su alma con amor, la estaba fragmentando poco a poco. Pero en medio de ese llanto, escuchó algo en su interior. Una voz suave, casi imperceptible: yo puedo hacer nuevas todas las cosas. Y ese fue el comienzo de su restauración. No fue inmediato. No fue fácil. Pero entendió que la pureza no era algo que se pierde para siempre, sino algo que Dios puede reconstruir, si uno se atreve a volver al origen. Esa historia no es solo de Daniela. Es la historia de muchos que alguna vez se alejaron del propósito divino, y descubrieron que la verdadera intimidad no comienza en la piel, sino en el alma. Allí donde Dios todavía espera, paciente, a que regreses. Y es aquí donde todo comienza a romperse, en lo invisible. El primer error parece pequeño, pero sus consecuencias son devastadoras. Lo que pasó en esa historia no fue casualidad. Hay una raíz espiritual, y la Biblia la revela claramente. El primer error que destruye la intimidad es creer que la pureza se pierde en un solo momento. Pero la verdad es que se apaga poco a poco. No con un acto, sino con una serie de pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Todo comienza en el pensamiento. Una mirada prolongada. Una conversación que cruza límites. Una excusa para justificar lo que el corazón ya desea. Y así, lo que antes nos incomodaba, empieza a parecernos normal. Jesús lo dijo con claridad: todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Él no hablaba solo de deseo físico, sino del proceso invisible en el alma que nos separa de Dios antes de que el cuerpo actúe. Porque el pecado no comienza en el cuerpo. Comienza en la mente, cuando dejamos de ver a la otra persona como alma. Y empezamos a verla como objeto. Y cuando eso ocurre, algo sagrado se rompe. El amor se vuelve deseo. El deseo se vuelve hábito. Y el hábito, esclavitud. La pureza no se pierde en una noche. Se pierde en los pensamientos que dejamos crecer. En los límites que dejamos correr, en las conversaciones que no terminamos a tiempo. Por eso Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque lo que guardas en tu mente, se reflejará en tu cuerpo. Y lo que permites en tu corazón, definirá la dirección de tu alma.
La pureza no es un muro, es una lámpara. Y cuando su luz se apaga, no lo notas de inmediato. Hasta que te das cuenta de que ya no ves igual. Pero ese no es el único error, hay otro, más sutil, más silencioso, y puede estar ocurriendo ahora mismo, sin que lo notes. Si el primero corrompe el cuerpo, este segundo ataca directamente el alma. El segundo error que destruye la intimidad es confundir el amor con el deseo. El deseo busca poseer. El amor, en cambio, busca entregar. El deseo quiere llenar un vacío. El amor, sanar una herida. Y aunque pueden parecer parecidos, provienen de lugares completamente distintos del alma. Cuando una relación nace del deseo, empieza con fuego, pero termina en cenizas. Porque el deseo promete plenitud, pero solo deja hambre. Promete conexión, pero solo deja dependencia. Por eso Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21, si tu tesoro está en el cuerpo del otro, tu corazón quedará vacío cuando ese cuerpo ya no esté. Pero si tu tesoro está en el alma, tu amor seguirá existiendo incluso cuando el tiempo pase. El enemigo ha engañado a muchos haciéndoles creer que el deseo es amor. Pero el deseo es una sombra que imita la luz. Se siente igual. Al principio. Pero no edifica, consume. No te acerca a Dios, te distrae de Él. Y lo más peligroso es que el alma, confundida, empieza a llamar amor a aquello que la hiere. Empieza a buscar en los brazos de alguien lo que solo puede recibir en la presencia de Dios. Porque ningún cuerpo puede llenar un vacío espiritual. Ningún beso puede sanar una herida del alma. Solo el amor divino puede hacerlo. El amor humano sin Dios es como un pozo sin agua, puede parecer profundo, pero está vacío. Y hasta que no aprendamos a amar desde el Espíritu, seguiremos repitiendo la misma historia. Confundiendo fuego con luz, y deseo con amor. Y justo cuando crees que estás bien, aparece el tercer error, el más común entre los creyentes, y el más doloroso de todos. Este tercer error no solo destruye relaciones, destruye la fe. El tercer error que destruye la intimidad es creer que el cuerpo puede sanar lo que el alma no ha resuelto. Muchos buscan en la cercanía física una forma de olvidar la distancia espiritual. Intentan tapar el silencio del corazón con caricias y confunden el consuelo con conexión. Pero el cuerpo no puede sostener lo que el alma no entiende. Porque el cuerpo habla lo que el alma calla. Y cuando el alma está herida, el cuerpo empieza a hablar con culpa, con vacío, con miedo. Sara lo descubrió de la peor manera. Después de una relación larga, decidió entregarse a alguien que prometió amor, pero al día siguiente sintió algo que no esperaba, no plenitud, sino silencio. Era como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Oró, buscó respuestas, pero solo escuchaba una voz interior que le decía, tu cuerpo no puede sostener lo que tu espíritu rechaza. Y entonces entendió. Había usado la intimidad como un remedio para la soledad. Y terminó más sola que antes. La culpa comenzó a visitarla en las noches, no para castigarla, sino para recordarle que su alma estaba pidiendo atención. Porque cuando el cuerpo se une sin propósito, el espíritu se desconecta. La Biblia lo dice con claridad, el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Primera de Corintios 6:16. Cada unión deja una huella espiritual, un eco en el alma que solo puede ser limpiado en la presencia de Dios. Y hasta que no entregamos esa herida al Padre, seguiremos buscando alivio en los brazos equivocados, cuando lo que realmente necesitamos es volver a los brazos de aquel que nunca nos soltó. Pero hay un cuarto error que pocos se atreven a mencionar, porque está envuelto en apariencia de amor. Y, sin embargo, fue Jesús mismo quien advirtió sobre esto con lágrimas en los ojos. Haz una pausa un segundo, ¿te ha pasado algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu historia. El cuarto error que destruye la intimidad es creer que la pureza se trata solo de abstenerse. Muchos piensan que mientras no caigan físicamente, siguen siendo puros.
pero la pureza no es ausencia de acción. Es presencia de intención. Puedes abstenerte por miedo, y aún así tener el corazón lejos de Dios. Porque la pureza no nace del control, sino del amor. No se sostiene por fuerza, sino por alineación. Jesús no vino a enseñarnos a reprimirnos, vino a mostrarnos cómo amar correctamente. Por eso dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8, no dijo los que no hacen, sino los que tienen limpio el corazón. Porque el corazón puro no huye del deseo, lo transforma. No teme al amor, lo eleva. El peligro está en vivir una vida externa correcta, pero con un alma dividida. Personas que predican pureza con los labios, pero batallan en silencio con pensamientos que los alejan del Padre. Ese es el engaño más sutil, vivir sin caer, pero también sin ver a Dios. Por eso Pablo advertía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La pureza no es represión, es redirección. Es mirar con los ojos del cielo lo que el mundo usa para distraer. Es amar sin poseer y desear sin contaminar. Cuando entiendes esto, la pureza deja de ser una carga y se convierte en adoración. Porque en el momento en que eliges amar como Cristo, no estás perdiendo placer. Estás ganando propósito. Ahora entiendes por qué el enemigo quiere que ignores estos detalles. Pero si no los corriges, las consecuencias pueden ser eternas. La Biblia no lo exagera, lo que haces en lo secreto, se refleja en tu espíritu. Dicen que la intimidad revela quién eres cuando nadie te ve, pero espiritualmente, también revela en qué lugar está tu alma. Porque lo que ocurre en ese espacio cuando las luces se apagan y las máscaras caen no solo une cuerpos, une historias, heridas, memorias y espíritus. Por eso la Biblia no habla de la intimidad solo como un acto físico, sino como un misterio profundo donde dos almas se entrelazan ante los ojos de Dios. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que recibieron de parte de Dios? Cada mirada, cada toque, cada entrega es una ofrenda. Y cuando esa ofrenda no se hace desde la pureza, algo se rompe dentro, aunque nadie lo nota al principio. A veces creemos que la intimidad solo muestra amor o deseo. Pero en realidad, muchas veces refleja vacíos, miedos o la necesidad desesperada de sentirse visto. Es el espejo más honesto del alma humana. Ahí se nota si amamos desde la plenitud o desde la carencia. Hay quienes se unen buscando llenar un vacío, y terminan más vacíos que antes. Hay quienes se entregan pensando que están ganando amor y sin darse cuenta están perdiendo paz. Y es que cuando el alma está herida, el cuerpo se vuelve su voz. Habla en susurros que no siempre entendemos. Por eso Dios no prohíbe la intimidad, la protege. Porque sabe que si el alma no está sana, ese momento puede convertirse en un espejo distorsionado. Y cuando te miras en él, ya no ves amor, sino confusión. Ya no ves unión, sino fragmentos. Tal vez por eso Jesús siempre habló del corazón antes que del cuerpo. Porque él sabía que la pureza no se mide en acciones, sino en intenciones. No se trata solo de lo que haces, sino de desde dónde lo haces. Así que detente por un momento. Mira hacia adentro. ¿Qué refleja tu alma cuando ama? ¿Es un reflejo de luz o de heridas aún abiertas? Porque la verdadera pureza no empieza en la cama, empieza en el alma. El precio oculto del deseo. El deseo no es pecado. Dios mismo lo puso en nosotros. El problema es cuando el deseo deja de ser un regalo y se convierte en un Dios. Porque cuando lo que empezó siendo una chispa se vuelve fuego sin control, algo dentro de nosotros empieza a quemarse también. Y esa llama, que al principio parecía pasión, termina consumiendo la paz, la pureza y la presencia de Dios en el alma. El mundo enseña que seguir tus deseos te hace libre. Pero la Biblia revela lo contrario, que cuando el deseo no tiene propósito, se transforma en una cadena invisible.
Una cadena que sonríe mientras te ata y susurra mientras te aleja del amor verdadero. Muchos lo descubren tarde. Después del placer viene el silencio. Después del cuerpo satisfecho, llega el alma vacía. Y es ahí donde se paga el precio oculto, la pérdida de la sensibilidad espiritual. Ya no sientes culpa. Ya no sientes dirección. Solo un eco dentro que grita, ¿por qué sigo sintiéndome solo después de haber estado tan cerca? Efesios 4:19 lo describe así: perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje, cometiendo con avidez toda clase de impureza. No porque el cuerpo sea malo, sino porque cuando se desconecta de Dios, se desorienta. Cada vez que buscas en la carne lo que solo el Espíritu puede llenar, abres una grieta. Y por esa grieta se escapan cosas que ni notas: la paz, la pureza, la claridad, el amor genuino. No todo deseo viene de la oscuridad. Pero todo deseo que te roba la paz, no viene de Dios. Por eso Jesús no vino a apagar el fuego, sino a purificarlo. A enseñarte que el deseo, cuando se somete al amor verdadero, deja de ser cadena y se convierte en altar. Así que la próxima vez que sientas esa fuerza dentro de ti, no la reprimas. Pero tampoco la adores. Entrégasela a Dios. Porque solo Él puede convertir el fuego del deseo en la llama del amor santo. Consecuencias. Ignorar estas verdades no es algo pequeño. Cuando la pureza se contamina, el alma empieza a perder sensibilidad. Ya no se siente igual la presencia de Dios. Ya no hay paz, aunque todo parezca estar bien por fuera. Al principio, solo notas pequeños cambios: una oración que se vuelve más corta. Una adoración que ya no emociona, una conciencia que deja de doler. Y poco a poco, el corazón se endurece. La Biblia lo describe con una frase poderosa: su conciencia, como cauterizada, perdió la sensibilidad. Primera de Timoteo 4:2. Cuando el alma se acostumbra al pecado, el espíritu deja de ser escuchado. No porque se vaya, sino porque hemos aprendido a ignorarlo. Y esa es la consecuencia más grave: vivir alejados de Dios, aún dentro de la iglesia. Cantarle, pero no sentirlo. Servirle, pero no escucharlo. El enemigo no necesita destruirte de golpe. Solo necesita distraerte lentamente. Convencerte de que no es para tanto, hasta que te conformes con una vida sin fuego, sin propósito, sin presencia. Pero hay algo que pocos entienden: la pureza no solo protege tu alma. Protege tu propósito. Porque cuando el alma está contaminada, las decisiones se nublan. Los sueños se desordenan y la voz de Dios se vuelve distante. Perder la pureza es perder dirección. Y perder dirección es perder destino. Por eso este mensaje no es para culparte, sino para despertarte. Porque lo que está en juego no es solo tu cuerpo, es tu llamado, tu paz, tu comunión con el cielo. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de que ninguna tentación vale tanto como la presencia de Dios habitando en ti. Pero escúchame bien. Dios no te muestra esto para condenarte, sino para restaurarte. Porque su misericordia no se acaba donde comienza tu pecado. Ahí es donde realmente empieza su gracia. Revelación 5. Cuando el amor se vuelve idolatría. Hay un límite invisible entre amar a alguien y adorarlo. Y cuando ese límite se cruza, el amor deja de sanar y empieza a consumir. Muchos creen que la idolatría solo ocurre cuando alguien adora estatuas o dioses falsos. Pero la forma más peligrosa de idolatría no está en los templos, sino en las camas. Es cuando amas tanto a una persona que sin darte cuenta la colocas en el trono que solo le pertenece a Dios. Empiezas a medir tu valor por su atención, tu alegría por su cercanía, tu paz por su aprobación. Y sin darte cuenta, lo que comenzó como amor se convierte en dependencia espiritual. El enemigo lo sabe. Por eso no te tienta siempre con placer, a veces lo hace con apego. Porque si logra que necesites a alguien más de lo que necesitas a Dios, ya logró desconectarte de la fuente del amor verdadero.
Génesis 22 nos muestra esta lección en carne viva. Abraham esperó toda su vida por Isaac, su hijo prometido. Y cuando por fin lo tuvo, Dios lo probó diciendo, ofréceme a tu hijo. No porque quisiera quitárselo, sino porque quería asegurarse de que su corazón no estuviera dividido. Así también Dios nos prueba. No porque quiera destruir nuestras relaciones, sino porque quiere sanarlas desde el orden correcto. Dios primero, luego el amor humano. Porque cuando el orden se invierte, el alma se rompe. He visto matrimonios que comenzaron en oración y terminaron en obsesión. Personas que dejaron de servir a Dios porque su pareja no quería ir a la iglesia. Otros que callaron su fe por miedo a perder al ser amado. Y aunque decían, lo hago por amor, en realidad estaban sacrificando su altar en nombre del afecto. Primera de Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. No solo de los de piedra, sino también de los de piel. Si tu relación te aleja de la presencia de Dios, no estás amando, estás adorando. Y cuando se adora lo creado en lugar del Creador, el alma se seca. El verdadero amor no compite con Dios. Lo refleja. Y cuando lo haces así, ese amor no te quita paz, te la multiplica. No te encadena, te libera. Porque el amor que nace del cielo nunca te exige renunciar al cielo. Restauración y esperanza. Dios nunca revela para avergonzar. Él revela para restaurar. Y aunque el enemigo te haya hecho creer que es demasiado tarde, la verdad es que mientras haya aliento, hay esperanza. La pureza no se recupera fingiendo perfección, sino regresando a la fuente de la limpieza, la presencia de Dios. David lo entendió cuando clamó en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No dijo, enséñame a portarme bien. Dijo, crea en mí. Porque sabía que solo Dios puede rehacer lo que el pecado rompió. Restaurar la pureza no comienza en el cuerpo. Comienza en el alma. Y el primer paso es la confesión. No la que humilla, sino la que libera. Cuando hablas con Dios desde la verdad, sin máscaras, las cadenas que antes te controlaban empiezan a caer. La oscuridad pierde poder cuando se expone a la luz. El segundo paso es el arrepentimiento real, no solo un lo siento, sino un cambio de dirección. Dios no espera perfección inmediata, espera entrega genuina. Y cuando un corazón se rinde, el cielo se mueve. Después viene la renovación, ese proceso en el que el Espíritu Santo limpia las memorias. Cura las heridas y transforma los deseos. Sí, incluso los deseos. Porque la gracia no solo perdona lo que hiciste, también sana lo que te llevó a hacerlo. Y por último, la reconexión. Volver a ver la intimidad como Dios la diseñó, no como un campo de batalla, sino como un altar. Un espacio donde dos almas se unen para honrar a su Creador, donde el cuerpo deja de ser instrumento de culpa y se convierte otra vez en templo de adoración. Cuando Dios restaura, no lo hace a medias. Él no te devuelve al punto de partida, te lleva a un lugar más profundo. A un amor más puro, a una fe más fuerte, a una comunión más real. Así que no temas volver a empezar. Tu pasado puede estar manchado, pero tu futuro puede brillar con santidad. Porque donde hubo vergüenza, Dios planta gracia. Y donde hubo oscuridad, Él enciende su luz. Hoy, si lo dejas entrar, Él puede hacer de tu historia rota un testimonio de redención. Y si sientes que esta palabra es para ti, no la ignores. Este puede ser el momento en que todo cambie. Porque lo que hagas después de este video, puede determinar tu próxima temporada espiritual. Pero incluso cuando sentimos que ya no hay retorno, Dios sigue trazando un camino invisible que nos guía de vuelta. Porque no importa cuán lejos hayas caído, siempre hay un camino de regreso. Nadie se aleja de Dios de un día para otro. La distancia comienza en silencio, con una pequeña concesión, una excusa, una promesa rota. Pero la buena noticia es que del mismo modo en que uno se aleja paso a paso, también puede volver. El camino de regreso no empieza con perfección.
Empieza con una decisión, reconocer que tu alma tiene sed, y que solo el amor de Dios puede calmarla. Porque por más que busques placer, compañía o consuelo, nada llenará lo que fue diseñado para ser habitado por su presencia. El primer paso es confesar. No esconder. No justificar. Confesar. Porque mientras lo ocultas, la herida se pudre. Pero cuando lo llevas a la luz, la gracia empieza a respirar dentro de ti otra vez. David lo entendió. Después de su caída con Betsabé, escribió, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero en el momento en que abrió su corazón, la culpa se quebró y el perdón no alcanzó. Así funciona el amor de Dios, no espera tu perfección, espera tu rendición. El segundo paso es renovar tu mente. No puedes vivir en pureza con pensamientos impuros. Lo que alimentas en secreto, domina tu espíritu en público. Por eso Romanos 12:2 dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. La batalla de la pureza se gana primero en el pensamiento. Cuando renuncias a las fantasías, a los recuerdos, a las imágenes que el enemigo usa para atarte, comienzas a recuperar terreno espiritual. Y el tercer paso es reconstruir el altar. El lugar donde orabas, donde adorabas, donde llorabas frente a Dios. Ese lugar no desapareció, solo espera que vuelvas. Ahí es donde la intimidad se vuelve oración y el amor deja de ser impulso para convertirse en adoración. Muchos piensan que después del pecado ya no pueden volver a sentir lo mismo en su relación con Dios. Pero el Espíritu Santo no se fue, te estaba esperando. Y cuando regresas, no te recibe con reproche, sino con abrazo. Jesús no se avergüenza de restaurarte. Él limpia, reconstruye y revive. Y si hoy decides regresar, no vuelves al punto donde caíste. Vuelves al punto donde fuiste llamado. Porque la gracia no te lleva de vuelta al pasado. Te lleva directo al propósito que habías dejado atrás. Y cuando comienzas a volver, cuando das esos primeros pasos hacia la luz, es entonces cuando Él te muestra algo que muchos han olvidado, que incluso los corazones rotos tienen una promesa guardada en el cielo. Una promesa para los corazones rotos. Hay quienes escuchan estas palabras y sienten un nudo en el alma. No porque hayan perdido la fe, sino porque sienten que ya no son dignos de volver a amar o de ser amados. Tal vez diste todo de ti. Entregaste cuerpo, alma y tiempo. Y cuando pensaste que era amor, te quedaste con las manos vacías. Te rompieron. Y desde entonces, miras al cielo y te preguntas, ¿cómo puedo sanar algo que ya no sé si merece ser sanado? Pero escucha esto, Dios nunca te pidió perfección. Te pidió el corazón. Y aunque ahora lo sientas roto, en sus manos no hay pedazos inútiles. Cada fragmento que tú le entregas, Él lo une con propósito. Porque donde el mundo ve ruinas, Dios ve cimientos nuevos. Hay una promesa escrita para ti, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no se aleja de tu dolor. Se acerca. Mientras tú te escondes, Él camina hacia tu herida. Mientras tú lloras, Él prepara el aceite que restaurará tu alma. Muchos creen que el dolor es el final de la historia, pero en el reino de Dios, el dolor es el inicio de la reconstrucción. Dios no desperdicia lágrimas. Cada una que cae, riega la tierra donde brotará algo nuevo. Quizás pienses que tu pasado te condena. Que después de tanto error, ya no puedes tener una relación pura, ni un corazón limpio. Pero Jesús ya lo sabía, y aún así te eligió. Cuando extendió sus brazos en la cruz, no fue solo para perdonarte, fue para devolverte lo que el pecado te robó. La capacidad de amar sin miedo. De mirar a alguien y no sentir vergüenza. De amarte a ti mismo con la gracia con la que Él te ama. Y aunque hoy tu corazón tenga cicatrices, esas marcas no son tu vergüenza, son la prueba de que sobreviviste. Son el testimonio de un alma que fue rota, pero que ahora late con un propósito eterno. Dios no solo quiere sanarte.
Quiere hacer de ti una historia que otros lean y crean. Si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. Y si hoy sientes que Dios te habló, no dejes que esta voz se apague al final del video. Porque el cambio no empieza cuando terminas de escuchar, sino cuando decides responder. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Fue el Espíritu Santo quien te trajo, porque hay algo en tu alma que Él quiere sanar. Quizás has sentido que perdiste demasiado. Que el peso de tus errores es demasiado grande, pero Dios no te trajo hasta este momento para condenarte, sino para abrazarte. Y quiero invitarte a hacer algo más que escuchar. Quiero invitarte a responder. Allí donde estás, cierra tus ojos por un momento y dile en voz baja, Señor, limpia mi corazón. Hazme nuevo otra vez. Restaura mi pureza y mi comunión contigo. Ahora, si este mensaje ha tocado algo en tu espíritu, escribe en los comentarios estas palabras, Señor, hazme puro otra vez. No lo hagas por el algoritmo, hazlo como un acto de fe. Cada comentario será como un altar encendido, una declaración pública de que eliges volver a Dios. Y si sentiste la presencia de Dios mientras escuchabas, presiona me gusta, no como un gesto mecánico, sino como una señal en el cielo. Cada like es un amén silencioso. Una forma de decir, recibo esta palabra y la guardo en mi corazón. Compártelo también con alguien que sabes que lo necesita. Puede ser un amigo, una pareja, o alguien que parece estar bien, pero está luchando en silencio. Tu compartir puede ser el instrumento que Dios use para salvar un alma. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No es solo un canal, es una comunidad que busca caminar en verdad y restauración. Porque cuando caminamos juntos, la pureza no es una carga. Se convierte en testimonio. Y el testimonio, cuando se comparte, enciende avivamiento. No dejes que este video sea solo un momento más. Haz clic en el que está apareciendo en pantalla, y sigue descubriendo cómo Dios puede transformar tu historia. Suscríbete para no perderte lo que viene. Te espero ahí.